Mientras nos contás sobre tu trabajo, primero, quién es Andrea Barbero, qué hace, por qué quiso hacer el seminario de simbología y después de qué va a tratar tu trabajo final de simbología, hermosa presentación inicial. Tu palabra, Perfecto. Andrea. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a quienes están viendo. Mi nombre es Andrea Barbero, yo soy de Córdoba Capital, soy organizadora de eventos y llegué al seminario de simbología porque, bueno, una compañera que ella se llama María Furcada, estuvo presentando hoy también, me comentó sobre el seminario y la verdad que, bueno, compartimos, pero hay muchos intereses, por más que nuestros rubros son distintos. Y bueno, coincidimos mucho con esta mirada de los tabúes alrededor del tema, ¿no? Sobre la muerte y lo funerario. Entonces nos pareció muy interesante el espacio brindado por vos, Graciela, sobre esto y tratado como para, con respeto siempre, obviamente, eh, ir adentrándonos un poco más en el tema, conocer más. Entonces eso sería un poquito porque que me llamó la atención para poder hacer. Bien, si quieren ya entonces arrancamos con el trabajo. Sí, sí, sí. Mirá vos, mi organizadora de eventos. Yo no me acordaba quién era la amiga de María Furcade. Y bueno, espero que te haya servido. A María, sí, todos han tenido su. Después que terminás, me decís qué te pareció el seminario, ¿ok? Ahora tenés todo tu Perfecto. espacio para contarnos de qué trata tu trabajo final. Bien, muchas gracias. Bien, este trabajo trata, bueno, de la ausencia a la memoria, son símbolos funerarios del siglo XIX en la región pampeana argentina. Yo como hilo conductor elegí los elementos materiales que utilizaba la sociedad como símbolo que representaban un modo de mantener viva la memoria de los ausentes, ¿no? Como bien indica el título. Entonces, pues no sé si se ve bien de ahí lo que estoy compartiendo, por las dudas si no me van diciendo. A modo de introducción, les comento que el estudio de la simbología funeraria vi que permite adentrarse en las diferentes formas en las que la sociedad representa la muerte y la trascendencia. Y los símbolos asociados al duelo, la memoria y el paso del más allá se expresan de diferentes maneras a través de elementos materiales y culturales. Y esos elementos simbólicos revelan concepciones sobre el alma, la inmortalidad, el cuerpo y el tiempo, que van variando claramente según el contexto histórico y cultural. Entonces, en este trabajo se van a abordar los elementos simbólicos que están relacionados a las prácticas funerarias del siglo XIX en la región pampeana argentina, con el objetivo de poder identificar cómo se expresaban las creencias, los valores y sensibilidades de la época frente a la muerte de un ser querido. Entonces, desde un análisis que va más allá del ámbito de cementerios, esto por ahí lo aclaraba porque sé que muchos se iban a centrar en lo que son los cementerios, yo desde acá lo que busco hacer es poco foco en los signos y representaciones que acompañaban ese tránsito post-mortem, entendidos como testimonios de una cultura que encontraba en el símbolo un modo de mantener viva esa memoria de sus seres queridos que ya no estaban más. Entonces, entendiendo que Argentina está muy influenciada por Europa y la política, bueno, de ese momento, yo quise arrancar con representaciones post-mortem, ¿sí? Como una profunda necesidad que tenía la sociedad de preservar la imagen y la memoria de la persona fallecida. Entonces, vamos a arrancar acá con lo que sería un retrato póstumo. Voy a correr un poquito para que se pueda ver mejor la imagen. Acá lo que me interesó fueron las distintas técnicas que se utilizaban en ese siglo y cómo todo llevaba a la misma representación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la figura número 1 tenemos el retrato de María Josefa Ramón Herrera, hecha al óleo en 1842. Acá podemos ver ya la elección de sus
allegados, sus familiares, quienes decidieron hacer este retrato póstumo, en cuanto a la elección de esa imagen que iba a quedar fija, ¿no? De alguna manera que iba a perdurar. Entonces, nada, se los solían retratar incluso con los ojos abiertos, por más que, bueno, ya habían fallecido. En la segunda figura tenemos una fotografía de quien fue Maurice de Gremont, que era un famoso violinista que murió en 1893. Entonces acá podemos ver esto que les decía de que ya es otra técnica, esto sería un daguerrotipo hecho por Emilio Pérez, perdón, un fotógrafo, que acá ya la elección es simplemente por la vestimenta, ¿no? Esto de controlar esa imagen nuevamente. Y en la figura número 3 tenemos una obra de Jacobo Fiorini, de María Luisa Lacasa de Suárez. Esto ya es como la integración de ambas técnicas. Por un lado, tenían el daguerrotipo de esta persona y en base a eso decidieron hacer el retrato al óleo. Por eso también la elección de traerlo acá. Ambos elementos están hoy en día en la colección del Museo de Arte Hispanoamericano en la ciudad de Buenos Aires. Les pido que por ahí recuerden un poquito esto porque lo voy a retomar más adelante, incluso con otras obras. Acá lo que quería centrarme también es que podemos ver este arquetipo de lo que sería la sombra, ¿no? La muerte en ese encuentro con lo desconocido, con lo incontrolable también de la existencia. Y el intento de la familia, de nuevo, ¿no? De controlar un poco la elección de qué imagen va a perdurar y cómo van a preservar la imagen de esa persona. Entonces, bueno, acá podemos ver esto de los símbolos de permanencia, de cómo en la quietud de lo que es el retrato hay una continuidad del afecto y de la huella de esa existencia. Acá continuando un poco con lo que es la fotografía, tenemos en primer lugar una madre con el bebé difunto. Podemos observar cómo se representa esta vulnerabilidad, el vínculo materno, la interrupción también de la vida temprana y la permanencia del afecto, ¿no? Distinta, por ejemplo, a la tercera figura que vemos acá, que ya está simplemente el bebé, ¿no? En la primera figura vemos que hay una elección de representar este afecto que todavía perdura. Y en las tres imágenes podemos observar la elección también de lo que son las telas de color blanco para vestirlos a los infantes, a los bebés que habían fallecido, incluso con los ojos cerrados, acostados, simbolizando esto de un descanso profundo, un descanso eterno. Y bueno, la elección del blanco como pureza del alma, como inocencia, ¿sí? Incluso queda como también representando como si fuese un pequeño ángel, ¿no? Bien, acá yo, bueno, fui poniendo otras imágenes para poder ver la variedad, pero van representando lo mismo. Podemos ver que continúa la elección del color blanco en la ropa de los infantes fallecidos y hasta incluso muchas veces retrataban en conjunto con la familia. En este caso, bueno, probablemente sean los hermanos de estas fotografías específicas, no pude encontrar tanta info, pero sí quería ponerlo para que se vea representado. Bien, Andrea, haceme un favor. sí, Saca el cuadrito ese negro que está al costado izquierdo, ese este, correlo arriba o abajo para que yo te subo. dale, A ver, ahí queda eh, bien. no, abajo, abajo de todo, o abajo tuyo o arriba tuyo. ¿Te ves vos cómo queda? A la derecha, No, ponelo. ahí, ¿Vos te estás viendo en tu imagen? no, Ah, agarrarlo y si no lo correrlo de ahí. minimizo. Bueno, déjalo ahí, porque si no va cortando las imágenes. Ok, disculpas, Dale. no me alcanzo a dar cuenta. No, 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 Bien. tesoro, no te das problema.
Bueno, continúo entonces. El siguiente elemento que elegí para analizar serían los medallones guardapelo. Esto, bueno, es como una medallita, un relicario, en donde dentro colocaban un mechón de pelo de la persona que había fallecido. No sé si todos saben, pero después de la muerte el pelo apenas, pero sigue creciendo. Entonces es de alguna manera un símbolo de fuerza vital y permanencia de esa existencia después de la muerte, ¿no? Esto también se realizaba porque era un poco más accesible que un retrato, como vimos recién, eh, del ser querido que había fallecido. Y el hecho de estar como en una cadenita cerca del pecho, del corazón, simbolizaba también cierta lealtad y afecto hacia esa persona que ya no estaba. No pude encontrar imágenes específicas, pero sí investigando, entiendo que también utilizaban, más allá de mechones de pelo, podrían ser retratos miniatura y hasta incluso notas manuscritas o elementos que estén relacionados con la muerte de esa persona. Por ejemplo, la bala que causó la muerte de la persona, ¿no? Entonces eso también me pareció muy interesante mencionarlo, aunque sea, por más que no encontré las imágenes. Después, por otro lado, bueno, traje estas dos obras de Rosendo Mendizábal. En ambas utilizó tanto óleo como el cabello. A la izquierda tenemos la tumba de Juan Gregorio Barañao de 1870 y a la derecha tenemos la obra de Paisaje con Iglesia de 1854. Bien, ambas hechas por el mismo autor. Sobre esto sí me quería detener un poco más para poder analizar los elementos que utilizó para realizarlas. Por ejemplo, esto del sauce llorón, simbolizando la pérdida, el lamento de esa pérdida, la tristeza, el ciprés, simbolizando, bueno, el duelo, ¿sí? Después tenemos en ambas tres montañas hacia la izquierda, que esto tiene que ver con el ciclo de la existencia, una simbolizando el nacimiento, otra la plenitud y la tercera el ocaso de la vida. Después llegamos al centro de las obras y tenemos sí, las tumbas como anclaje también de todo esto y bueno, el honrar a esas personas con las cuales están realizando esta obra. En el caso de en la obra de la izquierda tenemos también un puente, bueno, representando justamente el pasaje de un estado a otro. En ambos tenemos el elemento del río, del agua, como el fluir de la vida. Y no sé si se alcanza a ver, pero pequeños acá tenemos las barcas que tienen que ver ya más con el viaje de las almas de un estado a otro. Entonces podemos ver cómo en todo esto hay un recorrido espiritual, ¿no? Y bueno, sobre todo la obra de la derecha, quería comentarles que fue realizada con cabellos acá me voy a volver un poquito, de María Luisa Lacasa, de Suárez, y su difunto esposo. Entonces, me pareció muy interesante estos tres elementos distintos, estas tres obras distintas, que de hecho forman parte de la colección del museo que les comentaba anteriormente. Y vemos acá sobre todo este deseo de la permanencia de esa memoria, ¿no? Bueno, continuando un poco más con lo que son los medallones guardapelo, tenemos acá otros ejemplos, ya como, bueno, también utilizando los cabellos de formas onduladas para hacer distintas figuras, incluso en la primera vemos claramente que son flores, ¿no? Y bueno, como representación del arte. Ya pasando al tercer elemento elegido, tenemos las coronas y las flores. Esto también tenía que ver con una cuestión de respeto y estatus social en el momento, desde la cantidad de flores que se dejaban por encima del ataúd o, como vemos acá también, junto al cuerpo. Bueno,
podemos ver acá, bueno, las coronas teniendo esta forma circular, podemos ver cómo se representa la muerte como parte de un proceso cíclico, ¿no? Que no hay un final absoluto, sino esta idea de la eternidad del alma. Y acá quisiera yo hacer foco en la figura de la derecha. Bueno, nuevamente vemos estas telas de color blanco, buscando esto del silencio, la paz, en este caso la esperanza de lo que mencionaba antes, ¿no? Esto del descanso sin dolor, y de alguna manera un vínculo que perdura, ya sea desde la memoria o desde lo espiritual. Eso iba a depender claramente de cada familia y sus creencias. Y acá también lo que podemos observar es que hay rosas, yo me atrevo a decir que son blancas, esto de las rosas simbolizando un poco el equilibrio entre la belleza y la fragilidad. El blanco también se lo relacionaba mucho con la Virgen, entonces es como un duelo con un tono de ternura y amparo, ¿no? Continuando un poco más, bueno, tenemos acá otras imágenes, y en esto, en la de la derecha, sobre todo, me pareció interesante cómo las flores ya no solamente honran a los muertos, sino que también acompañan a los vivos, ¿no? A quienes se quedan, como si fuesen algo así como mediadoras de este dolor, ¿no? Y lo otro también que yo particularmente no sabía es que se hacían flores artificiales como arreglos con hojas de celuloide o metal pintado y las flores estaban hechas en porcelana. Y me pareció interesante esto como manera de buscar un elemento resistente al paso del tiempo, ¿no? Ya no tan efímero como son las flores prenaturales, sino una creación que perdure en el tiempo. Incluso esto se podía conservar, entonces por ahí es tomarlo como la continuidad de ese vínculo y reforzando aún más esta idea de la permanencia. Entonces, como conclusión, ya para ir finalizando, el análisis integral de este trabajo sobre algunos símbolos funerarios permite ver cómo las sociedades han construido costumbres y rituales para expresar su relación con la muerte. Y objetos como el retrato póstumo, las coronas artificiales, las flores elegidas y los elementos personales del difunto no solo funcionaban como recordatorios materiales, sino que también como símbolos que combinaban creencias, valores, costumbres y emociones de la época. Y a través de todas estas prácticas y la comparación con distintos tipos de manifestaciones, se evidencia que la simbología funeraria no es estática, sino que cada periodo reconfigura sus representaciones de acuerdo a su sensibilidad cultural, su transformación tecnológica y sus modos de interpretar la muerte. Es un capítulo específico y bueno, muy pequeño mi análisis, en la historia cultural de Argentina, que permite reflexionar sobre la manera en que las personas buscamos ponerle un sentido a la pérdida y preservar la memoria de quienes ya no nos acompañan. Y con eso finalizo y les agradezco por su tiempo e interés. Bueno, muy lindo, Andrea, muy interesante, muy buen presentado el trabajo.